Durante miles de años, las leyendas de las tribus perdidas de Israel han fascinado a aventureros y exploradores. También para los estudiosos judíos, el paradero de las tribus ha sido objeto de debate y especulación, y si bien nadie ha podido jamás determinarlo de manera concluyente, nos han llegado indicios, y quizás incluso destellos, de ellas a lo largo de su prolongado exilio. Aunque con el tiempo muchos han postulado teorías sobre el paradero de las tribus perdidas, no es nuestra intención proponer otra hipótesis más. En cambio, este video aporta una mirada que abarca lo que las fuentes judías tienen para decir sobre estas tribus y su exilio. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Las 10 tribus perdidas de Israel, también conocidas como el Reino del Norte, han sido un misterio en la historia antigua y la mitología bíblica. Después de la conquista asiria en el siglo VIII antes del nacimiento de Jesús, estas tribus aparentemente desaparecieron de la escena histórica. Una teoría intrigante sugiere que estas tribus no se perdieron por completo, sino que encontraron refugio en la antigua Persia, el actual país de Irán. A lo largo de este video, exploraremos las evidencias que respaldan esta hipótesis y consideraremos la paradoja que presenta la actual tensión entre Irán e Israel. La Biblia relata en una forma muy escueta la suerte de las 10 tribus perdidas cuando dice: El Señor alejó los israelitas de su vista y los exiló muy lejos y sin contacto con la madre patria. Una de las leyendas más persistentes que ha surgido en torno al relato bíblico es la de la suerte de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Y es que, después de ser conquistado Israel por los asirios, uno de los 2 reinos en los que se había dividido la nación hebrea, los despiadados conquistadores tomaron cautiva a la población y la condujeron con brutalidad a las cercanías de la ciudad de Nínive, capital del imperio llamado Neoasirio. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Esto corresponde con el hecho de que, en el año 732 antes del nacimiento de Jesús, el entonces rey asirio, Tiglat-Pilser III, saqueó Damasco e Israel, anexando Aram y el norte de la actual Palestina. Los asirios respetaron la independencia del otro reino hebreo, llamado Judá, que consistía de la tribu de Benjamín, y por supuesto, la de Judá, cuya capital era Jerusalén, el cual quedó como estado tributario. La leyenda de las 10 tribus perdidas surge del hecho de que, al dividirse los territorios correspondientes a las 10 tribus del norte, se separaron de la autoridad hierosolimitana, estableciendo el reino de Israel con capital en la ciudad de Samaria. En lo que era el reino original con capital en Jerusalén, solo quedaron los territorios correspondientes a las tribus de Judá y de Benjamín, estableciendo el reino que tomaría el nombre de la tribu más numerosa, Judá. De ahí que con el correr de los siglos se llamara luego Judea y sus habitantes fueran conocidos como judíos. Lo cierto es que la división original de la población israelita en las 12 tribus se había diluido casi totalmente a lo largo de los reinados de un Israel unificado formado por reyes Saúl, David, Salomón y parte del de Roboam, comprendido entre los años 928 al 925, antes del nacimiento de Jesús, cuando se produjo la fractura, y se puede ya aseverar que tienen una cierta historicidad firme,
alejándose de las leyendas primigenias. Los asirios, de esta manera, llevaron esclavizadas no a 10 grupos autónomos, sino a toda la población mezclada del reino de Israel. Años después, en el 587 antes de nacer Jesús, el reino de Judá, o reino del sur, correría la misma suerte, pero a manos de los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien se llevó a los pobladores de Judá al no menos célebre destierro en la ciudad de Babilonia. Al contrario de los asirios, con los habitantes deportados de Israel, los babilonios o neocaldeos no dispersaron a la población judía. En cambio, les permitieron vivir en un distrito de la ciudad de Babilonia hasta que años después, en el 538 antes de Jesús, Ciro el Grande de Persia derrotó a los babilonios, tomó su capital y permitió que los judíos regresaran a Judá, reconstruyeran su templo y mantuvieran un estado de semi-independencia hasta la caída del imperio persa en 332 antes de Jesús. Pero la suerte de los deportados a Nínive del reino del norte, o las 10 tribus, es más oscura. Esclavizados en masa fueron dispersados por todo el imperio asirio, y todos los indicios señalan que fueron absorbidos por las poblaciones locales. No hay evidencia histórica de que los israelitas secuestrados por los asirios hubieran logrado escapar al término del dominio de los asirios, y menos como un grupo organizado. Tampoco hay, en los registros asirios, evidencia de que en su seno hubiera una comunidad hebrea funcional. No obstante, a lo largo de la historia reciente se ha aprovechado la leyenda de las 10 tribus perdidas, haciéndolas llegar a los sitios más insólitos e improbables. El historiador Tudor Parfitt hace un reciente pormenor sobre los distintos pueblos de diversos continentes que han afirmado ser descendientes de las tribus perdidas de Israel, incluyendo africanos como los Lemba del sur de África, algunos japoneses y muchos otros grupos. El misterio de las 10 tribus perdidas. Para comprender la teoría de que las 10 tribus perdidas se refugiaron en Persia, o lo que hoy es Irán, primero debemos abordar el enigma detrás de su desaparición. Según la Biblia, estas 10 tribus fueron deportadas por los asirios y nunca más se supo de su paradero. Sin embargo, hay indicios de que algunas de estas tribus pudieron haber escapado a través de rutas alternativas, estableciéndose en regiones más al este, como lo es el mismo Persia. Evidencias que respaldan la teoría. Rutas de escape. Al analizar las rutas de escape disponibles, se ha sugerido que algunas tribus pudieron haber viajado hacia el este, evitando a los asirios. Las montañas del Cáucaso y las tierras altas de Persia, o lo que es ahora Irán, proporcionaban un refugio adecuado. Vinculación cultural. Algunos historiadores argumentan que las tribus perdidas influyeron en la cultura persa. Se citan similitudes lingüísticas y culturales, así como conexiones religiosas antes de que llegara el islamismo. Rastros históricos. Existen registros históricos que mencionan grupos étnicos en el antiguo Irán que podrían haber sido descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. La paradoja actual. La hipótesis de que las tribus perdidas se asentaron en Persia, hoy Irán, plantea una interesante paradoja en la política internacional actual. Irán, la heredera de la antigua Persia, es uno de los principales enemigos de Israel. La tensión entre ambos países se ha mantenido durante décadas. La pregunta intrigante es si la élite política iraní, que desafía abiertamente a Israel, podría tener raíces en estas 10 tribus perdidas de Israel. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, quiere destruir a Israel, el Estado del pueblo judío que, ironía de la historia, debe su supervivencia a 2 reyes persas,
Persia era el nombre internacional de Irán hasta 1935. Ciro II, el Grande, 600 a 530 años antes de Jesús, y Artajerjes I, 465 a 424 antes de Jesús. En resumen, después de la muerte del rey Salomón, 928 antes de Jesús, las 10 tribus que vivían en el norte del país se declararon independientes y formaron el reino de Israel. Las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, permanecieron leales a la dinastía davídica y formaron el reino de Judá. Durante los siguientes siglos, los reinos hermanos alternaron las guerras fratricidas con épocas de paz y alianza contra enemigos comunes. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino de Israel, destruyeron a la capital, Samaria, y deportaron a la mayoría de la población a otras regiones del imperio asirio. Los israelitas deportados se asimilaron en sus nuevas localidades, perdieron su identidad y desaparecieron de la historia que hoy los recuerda como las 10 tribus perdidas de Israel. Siglo y medio más tarde, en el año 587 antes de la Era Común, los babilonios, cuyo imperio había sucedido al de los asirios, conquistaron el reino de Judá, destruyeron a la capital, Jerusalén, y deportaron a la mayoría de la población a otras provincias del imperio babilónico. Los deportados no se asimilaron y son los antecesores del pueblo que hoy se ha denominado judío. ¿Por qué los israelitas del norte, conquistados por los asirios, perdieron su identidad, mientras los israelitas del sur o judíos, conquistados por los babilonios, la conservaron? El mérito lo tiene el rey Ciro de Persia, quien, luego de conquistar Babilonia, alentó a los judíos deportados a que regresaran a su país natal. 50 años después, el rey persa Artajerjes nombró al judío Nehemías gobernador de la provincia de Judea y permitió a los judíos reconstruir el templo y las murallas de la ciudad. El profeta Isaías reconoció la enorme importancia de los actos del persa Ciro al llamarlo Mesías enviado por Dios. Isaías capítulo 44, versículo 28. Si los desterrados judíos no hubiesen retornado a Judea, el destino de ellos habría sido igual al de sus hermanos del reino del norte, se habrían asimilado y perdido su identidad. Sus descendientes no serían hoy judíos, no existiría el pueblo judío, no habría habido un movimiento sionista y, por lo tanto, no existiría hoy el moderno Estado de Israel. Por último, pero no menos importante, el presidente Ahmadinejad no tendría que hacer hoy grandes inversiones y esfuerzos para desarrollar el armamento nuclear que le permita destruir al pueblo judío que vive en Israel, y que a lo mejor esos judíos que tanto odia la cúpula política iraní sean parientes lejanos de sus antepasados de las 10 tribus que se asentaron, como ya mencionamos por hipótesis existentes en el tema, en partes muy cercana a Teherán, la capital de Irán, siendo esto, si fuese así, una de las grandes contradicciones de la historia. Conclusión. Aunque la teoría de que las 10 tribus perdidas de Israel encontraron refugio en lo que hoy es Irán, no está exenta de controversia, es un tema que sigue siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. La posibilidad de que la actual élite iraní pueda tener vínculos con estas tribus añade una capa adicional de misterio a esta historia antigua. La búsqueda de respuestas continúa, y a medida que se descubren más evidencias, podemos arrojar luz sobre el destino de las tribus perdidas de Israel y su relación con Irán en la actualidad. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.